Dale. Listo. Bueno, los escucho. ¿Qué preguntas tienen? ¿O qué no les queda claro? Vamos, sin miedo. No se peleen, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna duda les tiene que haber surgido? Sí, una consulta. Sí, ¿Se escucha? te escucha medio bajito. A ver, espérate que acomodo a ver si tengo más volumen. Ahí está. Profe, ¿ahí se escucha? Sí, ahí te escucho. Las preguntas, más o menos para saber, ¿tenemos que aprender los nombres bien de cada cosa o lo que hacen, más o menos, para tener una idea de los órganos, de los músculos? ¿O es medio en O sea, general? vos decís las funciones o los nombres. Claro, los nombres y las funciones obvias, pero por ahí de algunas cosas más específicas también tenemos que saber todo. ¿Y qué sería una cosa más específica? Porque hay nombres básicos generales que saber el nombre del hígado tenés que saberlo. O de la vía biliar, vesícula biliar, eso. Ah, listo. No, porque después vienen unos músculos muy detallados que esa parte no. ¿Los músculos qué? Porque había unos niños de fondo gritando. Me pongan ahí y se ponen a gritar justo. Después lo escribo si no, profe. Bueno, como quieran. Por ahí de los músculos lo que usted le dio más importancia era isotónico, isométrico, ¿no? Sí. Después que hay 3 clases de músculos: liso, estriado, esquelético, la contracción, mecánica de la contracción, no los nombres. Hay dos músculos, liso y estriado o esquelético, que es lo mismo. Ah, eso del esqueleto está hablando. Exacto. Ah, El músculo estriado, músculo esquelético, músculo rojo, ¿esto es el mismo? es el mismo. El músculo pálido, blanco o liso es el otro. Uno es voluntario y el otro involuntario, ¿eso es? Exactamente. El músculo esquelético estriado, el rojo, es el voluntario. Y el blanco, el liso, el de los órganos, es involuntario. O sea, vos tenés músculo liso en el intestino delgado, por ejemplo, y ese músculo se maneja de una manera totalmente distinta al músculo estriado que vos tenés en el bíceps, pongámosle. O en el corazón. No, el corazón es el único músculo, siempre hay esta excepción. Involuntario, que se maneja solo. Involuntario, que no lo maneja la voluntad. Bien. Todos los demás músculos estriados los manejas vos. Todos los músculos articulares, de las manos, de los brazos, piernas, cuello, espalda, todo, hasta incluso los para respirar, los accesorios, que por momentos funcionan de manera automática, son voluntarios, porque si yo quiero inspirar más fuerte o expirar más fuerte o más despacio o más rápido, lo puedo hacer voluntariamente. Pero al único que yo no controlo es al músculo estriado del corazón. Sí, eso lo había dicho, sí. Todos los demás músculos lisos son, o sea, todos los músculos que hay en las arterias, en las venas, en el intestino delgado, todo eso en la vía biliar, en los canalículos, todo eso no los controlamos nosotros. Perdón, Juan, y en lo que dice el mecanismo general de la contracción muscular, que aparecen como 9 puntos, 8. ¿Algo más resumido? No. ¿Mecanismo qué? Mecanismo general de la contracción muscular. muscular. ¿El esqueleto? El esqueleto. Porque si no nos perdemos. Esqueleto y músculo, sí, estamos hablando de lo mismo. Espera que estoy buscándolo. Estoy buscando la fotocopia yo. Está después de...
Fibras del músculo esquelético y después sigue mecanismo general de la contracción muscular. Mecanismo de la contracción del músculo esquelético. Esa parte. Mecanismo general, claro, dice mecanismo general de la contracción muscular. Y después Arriba, sí, mecanismo general de la contracción muscular. ese. No, en realidad, o sea, esto se resume, porque acá está, que es lo que yo le decía, por ahí el apunte se va mucho más. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la imagen, esperen, la diapositiva, fíjate, ¿se acuerdan que cuando vimos musculoesquelético había una diapositiva que estaba la unión, mostraba la unión del nervio con el músculo, a nivel que yo les decía que ahí se liberaba la acetilcolina? Sería la diapositiva 16 de osteomiel articular, si la podés poner. Sí, ahí estoy buscando. Ah, genial. ¿Cuál me dijiste? ¿La 16? La 16, sí. Ahí Sí, voy. acá, sí, es la 16. Bien, un segundo. Músculo esquelético, acá lo encontré. Flor, Ahí voy. Estoy en otra alguien cosa. puso si podías aceptar. No, pará que estoy en otra cosa. No, esa. ¿Era esa? Uy, qué salame. Pará. Esa, sí, esa. A ver, pará. ¿Cuál era? A ver, no la alcancé a ver. Va de nuevo porque... No, pará. No me deja minimizar, entonces tengo que... Pará. La 16. Ahí voy de nuevo. Ahí está. Ya le dejo entrar. Jorge, ya lo vi. Gracias. A ver. Esa era, ¿no? Esqueleto. Ahí está, esa. Ahí está. Esa imagen, si ustedes le prestan atención, es la que yo es la imagen que resume todos esos puntos, para no, porque son, por ahí en el apunte está mucho más especificado. Sí. Pero a grandes rasgos era lo que yo les decía en este dibujo, que por el axón del nervio venía el impulso eléctrico. El impulso eléctrico va a llegar hasta el final del nervio, que es donde el nervio se une al músculo, que eso se llama placa neuromuscular. O placa motora, a veces la llaman. Pero no importa, es la unión del nervio al músculo que va a activar. Esa electricidad, cuando llega al final, en el dibujo de abajo, fíjense que dice vesículas sinápticas, terminaciones, bueno. Todas esas vesiculitas que están ahí, están llenas de acetilcolina. Cuando el impulso eléctrico llegue ahí, lo que va a hacer es que la neurona libere esas vesiculitas, se van a ir pegando a la membrana y se van a ir abriendo. Hay una tele que se escucha ahí de fondo. Alguien que tenga una tele de fondo. Está con la política. Hace Sí. 5 niños. Entonces, cuando la electricidad llega hasta ese punto, que es el final del nervio, todas esas vesiculitas se van a ir pegando a la membrana y se van a ir abriendo y van a ir liberando la acetilcolina ahí al espacio intersináptico, que es el espacio que queda entre el final de la neurona y la placa muscular. Y esa acetilcolina va a ir a la placa muscular y va a tocar los receptores específicos de acetilcolina. Cuando toca esos receptores, lo que va a hacer es que va a estimular al músculo a que se contraiga. Entonces, después cuando nosotros veamos sistema nervioso, vamos a ver que existen los neurotransmisores. La acetilcolina es un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos en el sistema nervioso nosotros no vamos a tener una neurona y un músculo. Vamos a tener una neurona y otra neurona. Pero no importa, es lo mismo. Vos tenés el espacio que hay entre la primera neurona y la segunda neurona. A la primera neurona se la llama presináptica y a la segunda postsináptica. Y el espacio ese se llama sinapsis, o hendidura sináptica. La cuestión es que de la primera parte de nervio, acá nosotros vamos a tener, en vez de una neurona y una neurona, vamos a tener una neurona y un músculo. La neurona
del nervio va a liberar la acetilcolina y la acetilcolina va a ir hasta el receptor del músculo, se va a pegar y lo va a estimular para que se contraiga. Entonces, por eso se le llama placa neuromuscular. Todos necesitamos que el impulso eléctrico llegue hasta el final, estimule la liberación de acetilcolina, y la acetilcolina es la que va finalmente a contraer al músculo. Lo va a estimular para que se contraiga. Después, el mecanismo total de contracción, cómo se mezcla la miofibrilla, eso no importa. Ustedes recuerden esto que yo les dije, que es lo básico para que deben saber, no más allá de eso. Porque por ahí en el apunte, por eso yo les decía, guarda con el apunte, porque por ahí se torna muy, demasiado fino, vamos. Bien, gracias. Porque les habla, o sea, el apunte les explica muy bien que esa electricidad que viene en realidad es lo que se llama un potencial de acción, y cómo libera la acetilcolina y demás, y cómo entran los retículos sarcoplásmicos, cómo bueno, es un delirio demasiado fino para ustedes, digamos. Por eso yo siempre les digo que presten atención a lo que yo hablo en las diapositivas, porque yo cuando les voy mostrando las diapositivas se lo voy simplificando, voy llevándolo más compacto. Después tengan en cuenta eso del que yo les había dicho, ¿se acuerdan que una cosa era la hipertrofia cuando era por muchas miofibrillas o por sarcoplasma? ¿Se acuerdan? El músculo inflado. Recuerden eso. Recuerden que es una atrofia. Hipertrofia. Hipertrofia, la diferencia. Recuerden eso que dijo ahí la compañera, el tema de la contracción isométrica e isotónica. Después fatiga muscular, hiperplasia, ¿eso también? No, hiperplasia no. Bueno. Recuerden la diferencia. Sí. Espere que me perdí yo en la imagen acá. Recuerden más que la hiperplasia, la hipertrofia, el dibujito ese que mostraba, la hipertrofia por miofibrilla, la hipertrofia por sarcoplasma. Es lo que yo le decía, o aumenta, el músculo crecía en tamaño porque le aumentaban las microfibras, las miofibrillas, o aumentaba de tamaño porque se hinchaba con líquido y todo el espacio alrededor de la miofibrilla crecía. Entonces recuerden que uno era el atleta y el otro era el gordo del gimnasio. Perfecto. Y que la atrofia, acuérdense que como les dice ahí la diapositiva, que es la disminución del tamaño de la masa muscular. Y la hipertrofia, lo contrario, es el aumento de la masa muscular. La hiperplasia es un término más sofisticado, no se metan ahí. Y después del esqueleto, huesos largos, cortos. Sepan esa diferencia, es importante. Y después de las partes del hueso. Sí. ¿Cuáles son las partes del hueso? Sobre las partes del hueso largo, esas que vimos, la diáfisis, la epífisis, si es una médula o no, qué había dentro de la médula, qué es un hueso largo, plano y corto. ¿Cuál es? Después las articulaciones, por cómo están formadas. La articulación, recuerden, la que yo siempre les pregunto es la articulación, la clásica, que se acuerdan cuando vimos la imagen, la articulación sinovial, la del codo. Sí, que tiene la cápsula articular. Perfecto. Recordar, esa es la que si pregunto sobre esa, que tiene una cápsula, que tiene un líquido sinovial, que tiene las dos superficies articulares. Sí. Las otras son más raras, no se metan tanto. A ver qué otra cosa tengo acá.
alguna cosa no les queda claro, así como me preguntó ella recién el tema de la Respiración celular. contracción. ¿Eh? ¿Sí? Hola, respiración celular. Eso ahí ¿Sobre? como respiración celular. Ah, ahí está, ahí entendí. Se escucha todo entrecortado. Sí, Desastre en internet. sí. Respiración celular, recuerden ese dibujito que está en la diapositiva nada más. ¿Eh? No se complique mucho más allá de eso. Recuerden que lo único que hay que tener en cuenta es que la respiración celular es eso que pasaba, ¿se acuerdan? Adentro de las mitocondrias, que vos usabas el famoso ADP, si que no importa, vos producías ATP, y que el ATP era como la nafta que vos tenías para la célula. ¿Eh? Obviamente que la respiración, como les muestra el dibujito, lo que necesita es glucosa. Entonces, la glucosa es lo que te va a servir a vos para producir ATP, y el ATP es lo que a vos te sirve para darle energía a las mitocondrias. ¿Estamos? Y acuérdense que mientras el proceso se hacía con oxígeno, era una cosa, pero cuando el proceso se saturaba y lo hacía sin oxígeno, era ahí cuando aparecía el ejemplo del ácido láctico, y el músculo se te Calambre. acalambraba. Exactamente. Simple, no complejicen mucho. Denle más bola al transporte celular, a esto que es la endocitosis. Acuérdense qué es la endocitosis, qué tipo de endocitosis había. Recuerden la estructura de la célula, que la membrana tiene la capa lipídica, que hay proteínas que te sirven de transportadores. Las partes de la célula, que hay un núcleo, un nucleolo, cómo es la membrana, organismos, El ADN. por ejemplo, qué sé yo, que está el retículo endoplásmico rugoso y el liso, qué hace, para qué usas a uno y para qué usas el otro, qué es un lisosoma, qué contiene. Claro. El aparato de Golgi también. Sí, También, eso está ahí en ese Sí. tema. Mitocondria. Buah. Las Eso, mitocondrias, ¿para qué sí. eso? ¿Para qué es la mitocondria? Mm, ¿Qué es un ribosoma? claro. Todos células sería el tema ese. Y después Recuerden que- metabolismo, anabolismo y catabolismo también, ¿verdad? La última parte sería. Sepan la definición, o sea, la diferencia entre Entre cada uno. catabolismo y anabolismo. ¿Estamos? El Perfecto. anabolismo es la producción metabólica y el catabolismo es la destrucción metabólica. ¿Estamos? O sea, anabolismo es cuando vos guardás energía, construís para guardar energía. Para y guardar. catabolismo es cuando destruís para liberar energía. Claro. En una Por libero y en otra. Yo tomo un mecanismo anabólico, es que si yo tomo la glucosa, la convierto en glucógeno y la meto en los depósitos y la guardo como energía. Eso es un anabolismo. Ahora, cuando yo al glucógeno lo empiezo a reventar y lo convierto en glucosa y lo largo a sangre, estoy haciendo catabolismo, estoy liberando energía para consumo. Perfecto. Todo metabolismo que libera energía para consumir, que destruya para liberar algo para consumir, es catabólico. Y todo lo que construye para guardar o conservar es anabólico. Anabolismo. Bueno, ¿La profe ahí? Después el aparato circulatorio, circulación mayor y menor, las cavidades del corazón, aurícula, ventrícula, válvulas, eso, las que estudiamos.
Eso Sí. de corazón, recuerden que el corazón tiene 4 cavidades, ¿cómo se llaman? Eso. 2 aurículos y 2 ventrículos, que hay válvulas que separan las aurículas de los ventrículos, ¿cómo se llaman? Y que hay válvulas que separan el ventrículo de la salida de la arteria o de la vena. La aorta, la femoral. ¿Eh? Después sístole, diástole, eso también. Sí, sístole, diástole, eso recuérdenlo. Recuerden que es un Bueno. capilar, que es un vaso linfático. Solo así la definición muy, o sea, ¿para qué sirve un vaso linfático? ¿Qué transporta? ¿Qué es una arteria y qué es una vena? ¿Cuáles son las diferencias? Miren el dibujito, la diapositiva esa. Perfecto. Recuerden que la vena tenía las valvulitas y la arteria no. La arteria tenía un músculo mucho más grueso. La vena tenía un músculo más finito. Sí. Recuerden que la arteria tiene más presión y la vena tiene menos presión, que la arteria lleva la sangre con oxígeno y la vena la sangre sin oxígeno. Sí. Después el Siempre. otro que es complicado, eso, el sistema cardionector, del haz de Lis y del... eso de los impulsos eléctricos, no. De eso recuerden lo mínimo, lo básico que había el nódulo sinusal, que era el nódulo donde empieza la electricidad. Ese nódulo se despolariza las aurículas y va hasta la unión entre la aurícula y el ventrículo. Y ahí estaba el otro nódulo, que era el nódulo aurículo-ventricular. Sí. Y de ese nódulo salían los haz, la rama derecha y la rama izquierda, salía el haz de His y la rama derecha y la rama izquierda, ¿estamos? O el haz aurículo-ventricular, es lo mismo. Y recuerden que la importancia del aparato es que es el que le da la electricidad al corazón y es el que lo hace contraer al corazón, independientemente del cerebro. Sí. O sea, el nódulo sinusal va a marcar el ritmo. Cuando nosotros perdemos el nódulo, o sea, cuando nuestro corazón pierde el comando del nódulo sinusal, es cuando a la persona nosotros le ponemos el famoso marcapaso. El marcapaso reemplaza el nódulo sinusal y es el que le va dando la patadita al corazón para que se contraiga al ritmo que quiere. Bárbaro. Hay otro aparatito que se llama desfibrilador. Ese es cuando los ventrículos no se contraen y el corazón prácticamente se para. El desfibrilador es como las paletas esas que vos apoyás y dispara una carga para que arranque de nuevo el corazón. Pero el marcapaso es el que reemplaza el nódulo sinusal, el que le va dando la contracción. ¿Qué es lo que hace el nódulo sinusal? El nódulo sinusal te marca el ritmo, y el nódulo auriculoventricular va frenando el pasaje a los ventrículos, para que, acuérdense que se contraen a destiempo, la aurícula en un momento y el ventrículo en otro. Esto se tiene que respetar. Cuando uno está contraído, el otro está relajado, y cuando el otro está relajado, el otro está contraído. No, más allá de eso, no se complica. No les voy a preguntar las partes del aparato ¿no? A mí lo que me sirve es que ustedes sepan que sirve para la contracción, y que el nódulo AB es una cosa y el nódulo sinusal es otra cosa. Y del respiratorio, Juan, que lo básico, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Del respiratorio, sí, del respiratorio sepan, sepan cuál es la función de cada cosa, más que nada, recuerden que la laringe está para la parte de la fonación, que están las cuerdas vocales. Recuerden el dibujito de las cuerdas vocales, si tienen que estar separadas o juntas para que uno pueda hablar. Recuerdan que está la tapita que era la epiglotis, que se cierra. Uno va sobre todo, acuérdense que la parte de la laringe está muy relacionada con lo digestivo. Cuando yo estoy hablando, respirando, mi epiglotis está abierta, pero cuando yo trago, se cierra para que no se me vaya nada a lo respiratorio. Recuerden que, ¿cómo se dice? La parte de que los bronquios, cuando se van a dividir totalmente, recuerden que un bronquio es más largo que otro, que un pulmón tiene un poquito más de tamaño que el otro, porque el corazón le roba un pedazo. Recuerden que la parte final del
estos bronquios era el famoso alvéolo, que ahí es donde se hace el intercambio de dióxido y oxígeno. Recuerden cuántos lóbulos tiene el pulmón, que uno tiene 2 y el otro tiene 3. 3. Sí. No más allá de eso. Y recuerden la inspiración y la expiración. Eso te iba a preguntar. La pregunta va a estar siempre. ¿Qué pasa en la inspiración y la expiración? Esa es la pregunta donde Y patina. siempre se contesta al revés, dijiste, o lo contamos mal. Siempre contestan al revés, es mágica. No sé por qué, pero la contestan al revés siempre. Nada, más allá de eso no hay otra pregunta para hacer. Sí, recuerden esto de aprender bien qué era la expiración y esta relación entre deglutir e inspirar y expirar por el tema de cómo se cierra la epiglotis cuando trago, al comer o al tomar, y cómo está abierta cuando respiro o hablo y no estoy comiendo. Que el esófago está cerrado y cuando viene la comida se abre para que pase, que en realidad es una conexión más que nada del esófago. Recuerden todo el orden, o sea, vos arrancás en el esófago, vas al estómago, viene el duodeno, viene el intestino delgado, viene el intestino grueso, y terminás, recuerden las partes, sobre todo del intestino grueso, el ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo. Perdón, Juan, ¿de patologías vas a tomar algo? No, patología no. En la última clase. No, eso quédese tranquilo. No, la patología es para que ustedes aprendieran algunas cosas a tener en cuenta. No le voy a preguntar qué es la gastritis, reflujo, ¿no? Nada. Quédese tranquilo. Lo que ustedes sí tienen que saber es que el estómago produce ácido clorhídrico y que el ácido clorhídrico sirve para la digestión de comida, y que en el duodeno está unido al páncreas, y que el páncreas le manda al duodeno bicarbonato para alcalinizar y enzimas pancreáticas también para seguir digiriendo, y que el intestino delgado es el que se ocupa de absorber los nutrientes, proteínas, minerales, hidratos, glúcidos, que el colon es el que absorbe el agua y endurece la materia fecal, ¿estamos? Que el recto es la última parte del colon donde se deposita la materia fecal ya bien estructurada y que se almacena hasta un punto hasta que uno tiene ganas de evacuar. Cosas muy simples, así no voy a salirme de eso. Recuérdense que puede estar el estómago tenía las 2 valvulitas, sobre todo recuerden la de arriba, que es la que hay que cuidar siempre para que el ácido no se escape hacia el esófago y haga el reflujo y la acidez y todo eso. ¿Y la diferencia de hambre y apetito también? Y a veces la suelo preguntar. Bien. Sí. Sí, igual era muy fácil eso. Es muy simple. Elección sí. o decisión, claro. De comer Exactamente. Sí. O quiero comer o qué quiero comer. Esa es la gran diferencia. El antojo vendría siendo. El apetito es como el antojo, exacto, Claro. sí. Bien, y después estoy viendo. Bueno, recuerden que la vesícula biliar es la que almacena la bilis, el hígado es el que produce la bilis. Por ahí presten atención a todas las funciones que dice el apunte sobre el hígado, que está relacionado con la producción de vitamina K, que sirve para la coagulación, que conjuga la hemoglobina para producir bilirrubina, y así también hace la parte de producción de bilis. Recuerden que produce una proteína muy importante que se llama albúmina. Esa proteína sirve para mantener la sangre dentro de las arterias, recuérdenlo eso. ¿Cómo se va a cortar, Juan? ¿Querés que vuelva a hacer otra reunión? Bueno, dale. Sí, por se las corta dudas. en nada. Si alguien quiere preguntar algo Listo. más, dale. ¿Estás grabando, Flor? Ahí armo otra. No, me olvidé. No, mentira. Ahora armo la otra. Chao.